Hola, nietos de la ciencia. Se estarán preguntando, ¿qué son estas figuras geométricas que están aquí? Bien, pues es justo lo que hablaremos el día de hoy. Hoy hablaremos sobre los cicloalcanos. Estos tienen como fórmula molecular general CnH2n. Si lo vemos de esta forma, quiere decir que por cada átomo de carbono habrá el doble de átomos de hidrógeno. Es decir, un átomo de carbono tendremos 2 de hidrógeno. Si recuerdan un poco los temas anteriores, vimos que la fórmula de los alcanos era CnH2n más 2. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada átomo de carbono había el doble de átomos de hidrógeno más 2. Quiere decir que por un átomo de carbono había 4 átomos de hidrógeno. Y de esta manera era como teníamos el alcano más sencillo, el metano. Bien, para los cicloalcanos, el cicloalcano más sencillo que tenemos es el ciclopropano. Esto se debe a que es la cantidad mínima de átomos de carbono que puede tener una estructura para que se haga cíclica. Después tenemos el ciclobutano, el cual está compuesto por 4 átomos de carbono, ciclopentano por 5 átomos de carbono y ciclohexano por 6 átomos de carbono. Como ya lo han podido notar, para realizar la nomenclatura de estos compuestos o asignarles su nombre, siempre se pondrá el prefijo ciclo. Esto para denotar que se está hablando de una estructura cíclica. Después vendrá acompañada por el prefijo o la raíz del alcano del cual deriva. Si los recuerdan, aquí los tenemos. En este caso, como se trata del ciclo de tres átomos de carbono, es el prefijo prop. Y posteriormente se le dará la terminación ano, si es correspondiente al cicloalcano o la cadena principal, o también pueden encontrarse como grupos sustituyentes, como grupos ciclopropilo. Ya lo estaremos viendo más adelante. De igual manera, ciclobutano y el ciclopentano y ciclohexano. Bien, las reglas para realizar la nomenclatura de esos compuestos radica en identificar la cadena principal, quiere decir la cadena continua más larga de carbonos. Estas reglas son iguales para todos los compuestos. Esas reglas se mantienen para nombrar a todos los demás compuestos. Lo único que variará será dependiendo de las propiedades de los grupos funcionales. Conforme vayan pasando los videos, iremos observando cada regla. Pero bien, para identificar o nombrar los cicloalcanos, se empieza identificando la cadena principal. Partiremos con este ejemplo. Podemos ver que tiene 2 átomos de carbono esta cadena, o podemos ver claramente el ciclo de 6 átomos de carbono. Para este ejemplo, la cadena principal será el cicloalcano. Y como sustituyente tenemos al etilo. Entonces ya hemos cumplido con estas primeras dos reglas. Después asignamos las prioridades. Esto será para asignar las posiciones más bajas posibles. Como en este caso solamente tenemos un sustituyente, se partirá por asignar la posición 1 al carbono donde se encuentra el sustituyente. Ya sabemos en qué posición está y cuál es el sustituyente, entonces sería el 1. Recuerden siempre separar los números de las letras con un guión. Etil, y como aquí no se separa, siempre va esto junto. Ciclo, perdón, ciclohexano. Ok, y de esta manera quedaría el nombre 1-etil ciclohexano. Al ser este el único sustituyente que hay en el anillo del ciclohexano, este se puede omitir, ya que no habrá confusión o cabida a que el nombre de
otra estructura. Por lo tanto, sería el etil ciclohexano únicamente. Veamos otro ejemplo. En este caso, tenemos que la cadena principal de carbonos tiene 5 átomos. Y aquí tenemos al ciclobutilo como sustituyente. De igual manera, ubicamos la cadena principal de átomos de carbono, 2, 4, 5. Contamos los átomos, 5 corresponde al prefijo pen. Asignamos las posiciones, la numeración más baja posible para el sustituyente. De esta manera es igual solamente 1. Entonces se empezaría a numerar por este lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí ubicamos el sustituyente, que es un ciclobutano. Al ser un derivado del ciclobutano, se cambia la terminación ano por hilo. Entonces sería el ciclobutil 1, 2, 3, 4, 5 pentano. Recuerden, aquí iría el número 1 con un guión, pero al ser el único sustituyente, este se puede omitir. Veamos otro ejemplo. Para este caso, identificamos la cadena más larga de carbonos. Aquí tenemos 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4 y 5. Este ciclo sería la cadena principal. El ciclo correspondiente es un ciclo de 5 miembros. Le corresponderá el prefijo pent e identificamos los radicales. Que tenemos un grupo metilo y un grupo etilo. Por orden alfabético, el etilo se nombraría primero. También ahora revisaríamos las prioridades. Si iniciamos a numerar en este sentido, 1, 2, 3, 4 y 5, queda con la numeración 1 y 4 respectivamente, uno del otro radical. Si empezamos a numerar de este lado, 1, 2 y 3, quedaría de esta manera una numeración más baja, por lo que se preferiría en la que a los sustituyentes les quedan números asignados los más bajos posibles. Entonces comenzamos a realizar la nomenclatura de este compuesto, partiendo de que 1, 2, 3, 4 y 5. Esta será la numeración adecuada. Entonces ponemos 1, guión, etil, guión, 3, metil, y ahora sí, ciclo, pent, y la terminación ano. 1 etil, 3 metil, ciclopentano. Y continuamos con el último ejemplo. Para este caso ya tenemos 3 sustituyentes. De igual manera se siguen las mismas reglas. Se identifica la cadena más larga de carbonos continua. En este caso se trata del grupo ciclohexano. Después identificamos los radicales. Tenemos un etilo, tenemos un metilo y tenemos un propilo. ¿Ok? Entonces es momento de asignar la numeración. ¿Cuál sería la numeración para que todos los radicales quedan con el número más bajo posible? Si comenzamos de este lugar, tenemos que 1, 2, 3, 4 y 5. Si comenzamos de esta manera, 1, 2, 3 y 4. Si se fijan, aquí ya hay números más bajos. Si comenzamos de aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se estaría dando la nomenclatura de 6. Entonces, ¿cuál es la numeración más baja posible? La que parte de del grupo etilo como sustituyente. 2, 3, 5 y 6. Ahora ya tenemos las numeraciones más bajas posibles para los grupos. Los tenemos identificados. Comenzamos a escribir su nombre. ¿Cuál radical va a su primero? El etilo. Van de acuerdo al nombre alfabético. Propilo, metilo. Entonces primero se inicia con Sería el 1,
etil. Un guión para separar las letras de los números. Posteriormente tenemos el 3-metil. Y finalmente, el último radical, de acuerdo a su orden alfabético, el 4-propil. Se nombra todo esto, lo pondré acá abajo, propil ciclohexano. Y de esta manera tenemos escrito de manera correcta el nombre de estos cicloalcanos. Recuerden, si tienen alguna duda pueden dejarlo en los comentarios y quédense para continuar viendo las demás clases. Nos vemos, nietos de la ciencia.